Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 23. Un hilo de seda. Tuve una paloma y la dulce paloma murió, y pensé que había muerto de pena. Oh, ¿por qué esa pena? Tenía las patas atadas, por un hilo de seda que tejí yo. John Keats. Tuve una paloma. ¿Jessamine? Exclamó Lucy enfadada. Te lo he dicho, estoy a punto de invocar a un fantasma, y no te gustará nada. Ni siquiera te gustan los otros fantasmas. Pero me gustas tú, replicó Jessamine. Y además, tu padre me dijo que te cuidara mientras estaba en París. Y estoy segura de que no aprobaría que vayas invocando a fantasmas o a cualquier otro personaje no muerto. Lucy se tumbó en la cama con un suspiro de exasperación. Por lo general, no la molestaba que Jessamine flotara por ahí. Cuando era pequeña, se lo habían pasado en grande jugando al escondite, aunque Jessamine hacía trampas siempre, escondiéndose en la caja de zapatos de Lucy o en el cajón de los guantes. Jessamine no veía ninguna razón para permanecer del tamaño de una persona solo porque Lucy lo hiciera. Y ya más crecida, Jessamine a menudo la ayudaba a encontrar cosas que perdía, o charlaba con ella mientras Tessa la peinaba. Sin embargo, en ese momento, tenerla ahí era un claro inconveniente. Lucy había corrido a casa desde la tienda de Limehouse, totalmente decidida a dar el siguiente paso, pero se había encontrado a Jessamine flotando por las cortinas de su dormitorio y quejándose de estar sola. Librarse de ella sin levantar sus sospechas estaba resultando más difícil de lo que se había esperado. Mira, insistió Lucy. Necesito entender una cosa que pasó hace años. No puedo sacárselo a los vivos, así que, dejó la frase colgando, cargada de sentido. ¿Así que vas a recurrir a los muertos? Concluyó Jessamine. Lucy, como ya te he dicho muchas veces, no todos los fantasmas son como yo, con ojos bondadosos y una gran personalidad. Esto podría ponerse muy feo. Lo sé. Ya he visto antes a este fantasma. Va a ser muy desagradable, añadió Lucy, y no te gustará verlo. Deberías ahorrártelo y desaparecer ahora. Jessamine se puso muy tiesa. Se había reafirmado un poco por los bordes y estaba lanzando a Lucy su mirada más seria. Pues yo diría que no. No te dejaré sola. Sea lo que sea que piensas hacer, no deberías hacerlo sin supervisión. Y te aseguro que no lo haría, si no fuera absolutamente necesario. Pero no hace falta que tú te preocupes por esto, Jessamine. Ya estoy preocupada por esto, replicó Jessamine mientras hacía que las luces parpadearan un poco, solo para causar efecto. Pero no voy a ninguna parte. Cruzó los brazos sobre el pecho y alzó la barbilla, desafiante. Lucy saltó de la cama y se alisó el vestido. No había tenido tiempo para cambiarse de ropa, y el bajo de la falda seguía húmedo. Entonces, quédate, si no hay más remedio. Se plantó en el medio de la habitación y cerró los ojos, luego fue respirando cada vez más lentamente hasta que pudo contar varios latidos del corazón entre expiración e inspiración. Era un sistema que había desarrollado para esas veces en las que había tenido problemas para centrarse escribiendo, pero había descubierto que le servía para todo tipo de situaciones. Era lo que había hecho en el almacén cuando había tenido que contactar con Filomena, para invocarla de entre las sombras y el aire. Visualizó una gran negrura extendiéndose a su alrededor, una oscuridad poblada de puntitos de luz, como estrellas titilantes. Ese, se dijo, era el vasto mundo de los muertos. En algún lugar, entre esos relucientes recuerdos de vidas pasadas, se hallaba él. Emmanuel Gast.
Notó un aleteo, como había sentido en las pocas ocasiones que había intentado invocar el alma de algún animal. El espíritu de Gast estaba ahí, lo sentía, pero no quería revelarse. Ella lo presionó, y notó la reticencia de esa alma, como si arrastrara los patines de un trineo sobre un trozo de tierra. Entonces, de repente, el espíritu se liberó. Lucy ahogó un grito y abrió los ojos. El fantasma de Gast flotaba reluciendo ante ella. La última vez que Lucy había visto su fantasma, mostraba las señales de su muerte violenta, el cuello cortado y las ropas empapadas en sangre. En ese momento, parecía intacto, aunque a su alrededor vibraba una violenta raja en el mundo, una oscuridad ondulante que se desvanecía al mirarla directamente. Te conozco, dijo Gast. El sucio cabello le colgaba enredado por la cabeza, y mostraba los dientes en una mueca de disgusto. La chica de mi piso. La que tiene el poder de invocar a los muertos. Jessamine se apartó horrorizada. Lucy, ¿qué está? Oh, no. Lucy no había esperado que Gast soltara prenda tan rápido, o tan completamente. Negó con la cabeza hacia Jessamine, como para decirle que Gast no sabía de lo que estaba hablando. Emmanuel Gast, dijo. Te he llamado porque necesito saber algo sobre un cazador de sombras llamado Jesse Blackthorne. ¿Lo recuerdas? La boca de Gast se retorció en una mueca de burla. Sí, lo recuerdo. El cachorro de Tatiana. Lucy notó que el corazón le daba un brinco. Entonces, ¿tú tuviste algo que ver con lo que le ocurrió? Jessamine hizo un ruidito de inquietud. Hubo un largo silencio. ¿Cómo sabes tú nada sobre eso, cazadora de sombras? Preguntó Gast finalmente. Solo dime lo que sabes tú, replicó Lucy. No te lo volveré a repetir. Gast se cruzó de brazos y la miró altío. Supongo, comenzó finalmente, que ya no importa. Ya sé lo de los hechizos de protección, apuntó Lucy. Claro. El fantasma parecía estar animándose a hablar. Tatiana Blackthorne no confiaba ni en los hermanos silenciosos ni en las hermanas de hierro para que le hicieran ese trabajo, claro. No se fiaba casi de nadie y menos aún de los cazadores de sombras. Así que me pagó para que yo le hiciera los hechizos. Pero entonces le pusieron la runa de evidencia a Jesse y murió, concluyó Lucy. ¿Podría tener eso algo que ver con los hechizos de protección? Gast escupió asqueado, una chispa de blanco traslúcido que desapareció antes de tocar el suelo. Yo no soy el que le puso la primera runa al chico. Lo hicieron tus queridos hermanos silenciosos. Yo hice los hechizos de protección como debían hacerse. El consejo puede haberme despreciado cuando estaba vivo, pero yo era un brujo perfectamente capacitado. ¿Así que hiciste los hechizos de protección como los hubiera hecho un hermano silencioso? Preguntó Lucy. ¿Puedes jurarlo? Gast la miró directamente mientras una expresión de pánico le cruzaba el rostro. De golpe, se dio la vuelta, con las manos arañando el aire, como si estuviera intentando arrastrarse de nuevo hacia la oscuridad de la que había surgido. Detente, ordenó Lucy, y él paró inmediatamente. Se quedó colgado a media altura, mirando furioso a Lucy. Jessamine susurró algo, Lucy no acabó de entender el qué, pero en ese momento no tenía tiempo de preocuparse por Jessamine. Dime la verdad, insistió Lucy. Gast retorció el gesto. No. Hay cosas peores que la muerte, pequeña cazadora de sombras, y hay más que temer en el otro lado de lo que podrías imaginarte. ¿Crees que eres la única que puede controlar a los muertos? ¿De dónde crees que te viene ese poder? Basta. Lucy chasqueó los dedos. Te ordeno que me lo digas. Lucy, para. Jessamine agitó las manos aterrorizada. ¿No debes? La cabeza de Gast se le fue hacia atrás con un ruido como el de un palo al quebrarse. Se retorció,
volviéndose hacia ella, arañando el aire como un conejo atrapado. Por un instante, Lucy lo compadeció. Y entonces pensó en Jessie, muriendo entre horribles dolores cuando le colocaron la runa. Envuelto en sábanas empapadas en sangre. Pidiendo a gritos una ayuda que no podía tener. Un sudor frío le cubrió la frente. Forzó su voluntad sobre Gast, con toda la fuerza de su poder y su furia. Dime la verdad. El punto de anclaje. Gritó Gast con las palabras arrancadas de la garganta. Dios mío, el anclaje hundido en su alma. No quería hacerlo, pero no tuve elección. Su voz se convirtió en un aullido. Dios santo, déjame ir, me hará pedazos. Jessamine lanzó un grito cuando el cuerpo traslúcido de Gast se rasgó por la mitad como un trozo de papel. Lucy se tambaleó hacia atrás mientras el fantasma se deshacía y caía roto en pedazos, que se hundieron en el suelo y se disolvieron, dejando unas leves manchas. Lucy se dejó caer junto al poste de la cama. El agotamiento le cargaba los miembros, como si hubiera corrido una maratón. Jessamine, susurró. Jessamine, ¿estás bien? Pero Jessamine la miraba fijamente, con unos ojos inmensos en su pálido rostro. ¿Puedes dominar a los muertos?, dijo con voz ahogada. Eso significa, que cada vez que me pedías que te llevara el cepillo o me pedías que te contara un cuento para dormir, o me decías que te abriera la ventana. ¿Me estabas forzando? ¿No tenía elección? Jessamine, no, protestó Lucy. No es así. Ni siquiera sabía. Pero Jessamine había desaparecido de golpe. Lucy se dejó caer en la cama, con el rostro entre las manos. El dormitorio apestaba a humo y muerte. Nunca había pensado que Gast se le resistiría tanto que acabaría hecho añicos. Seguramente eso sería como arrancarse la propia cabeza. Pero era evidente que había estado aterrado. Había alguien que no quería de ningún modo que le contestara a su pregunta, quizá hasta el punto de colocarle una compulsión mágica. Atrapado entre dos compulsiones contrarias, Gast se había hecho pedazos. Lucy se quedó muy quieta. Casi sin respirar, pensó en lo que Gast había dicho. Y en lo que había dicho Jessie. ¿Crees que eres la única que puede controlar a los muertos? ¿De dónde crees que te viene ese poder? El anclaje hundido en su alma. Sabía que había algo que me mantenía anclado allí, cuando lo más razonable sería haber desaparecido. El anclaje, susurró Lucy. Cogió el cinturón de armas y la estela. Cualquier idea de buscar a Jessamine se le había ido de la cabeza. Escribió una apresurada nota a sus tíos y se fue directa hacia la puerta. Tenía que llegar a Chiswick antes de que alguien notara su ausencia. Tenía que ver a Jessie. Un fuerte repiqueteo metálico resonó en el santuario e hizo que Thomas se incorporara rápidamente en la cama. Alguien estaba abriendo la puerta. Thomas no tenía ni idea de durante cuánto tiempo había estado besando a Alastair Carstairs, pero estaba convencido de que habían pasado horas. Aunque no iba a quejarse. Habían parado una vez para comer los sándwiches. Y beber sidra, riendo juntos hasta que algo en el modo en que Alastair mordía un trozo de manzana hizo que Thomas quisiera besarlo de nuevo. Habían rodado fuera del colchón varias veces, y Thomas se había dado un buen golpe contra la pared en una ocasión, y Alastair le había pedido perdón 1000 veces. También había sido muy gentil y paciente, y se había negado a ir más allá de los besos. Si va a haber algo serio entre nosotros, había dicho con firmeza, no será porque te hayan encerrado en el santuario por ser sospechoso de asesinato. Thomas supuso que esa línea de pensamiento tenía su mérito, pero hubiera preferido que algo serio hubiese pasado ya entre ellos. Se había quedado un poco contrariado, pero creía haberlo ocultado bien. Y en ese momento se apresuraba a alisarse la ropa, ponerse la chaqueta y meter los pies en los zapatos. Alastair hizo lo mismo, y cuando la puerta por fin se abrió, cada uno estaba en una punta de la sala, totalmente vestido.
¿Cuál fue algo bueno? Porque entraron en la habitación Will y Tessa, los tíos de Thomas. Tessa llevaba un vestido de seda verde mar de amplio escote con el largo cabello castaño recogido en un moño. Will se había dejado la chaqueta en alguna parte y llevaba una funda de espada larga y muy decorada en airoso equilibrio sobre el hombro. Una empuñadura con la guarda con la forma de un ángel de alas extendidas sobresalía de la vaina. Este trasto es muy pesado, comentó Will a Thomas alegremente. ¿Es esa la espada mortal? Preguntó Alastair, que parecía incrédulo. Nos llevamos la espada mortal a París, como una muestra de buena fe, para demostrar que seríamos totalmente sinceros con los vampiros de Marsella. Hemos venido corriendo en cuanto acabamos nuestros asuntos allí. Me alegro de verte, joven Alastair. He oído lo que hiciste por Thomas. Muy amable por tu parte. Solo informé de lo que había visto, contestó Alastair, que parecía en peligro de retraerse de nuevo en su búsqueda habitual. Oh, claro, repuso Will con un brillo en los ojos. Y ahora, las malas noticias. Hemos pedido hacer esto en privado, explicó Tessa. Solo nosotros 4. Pero el inquisidor no ha querido ni oír hablar de eso. Ha insistido en estar presente. Técnicamente, cariño, estar presente en los interrogatorios es su trabajo, apuntó Will. Tessa suspiró. Estoy segura de que, en algún momento, ha habido algún inquisidor agradable, de tipo abuelito, pero nunca hemos coincidido, bromeó. Will, cariño, voy a hablar con Gabriel y Cecily. Lucy se ha ido con James y Cordelia, la descarada se escapó anoche y dejó una nota. Tendremos que recordarle que debe mostrar el respeto adecuado a tus tíos y pedirles permiso antes de desaparecer en medio de la noche para hacer visitas. Sonrió con cariño a Will y le lanzó una mirada de ánimo a Thomas antes de salir del santuario. Gracias por venir directos desde París, dijo Thomas algo angustiado. Pensé que lo mejor sería acabar con esto cuanto antes, repuso Will. Un pequeño juicio por la espada antes del desayuno, ¿qué tal? Alastair parecía consternado. Thomas, que conocía bien a su tío, se encogió de hombros. Ya te acostumbrarás, le dijo Alastair. Cuanto más alarmante es la situación, más frívolo se vuelve el comportamiento de mi tío. ¿De verdad? Preguntó Alastair tristemente. ¿De verdad? Contestó Will. No creo que mi sobrino sea un asesino, por lo tanto, no tiene nada que temer de la espada mortal. Puede que tenga algo que temer del inquisidor, replicó Alastair. Bristock desea desesperadamente que sea un cazador de sombras. Necesita que lo sea, para poder decir que tenía razón sobre todo el asunto. Si le dejas que dirija el interrogatorio. No lo haré, respondió Will a media voz. La puerta del santuario se abrió un poco y Matthew asomó la cabeza. Thomas podía ver que detrás de él había un nutrido grupo de gente, creyó ver a Christopher, y a Eugenia detrás de él, estirándose para echar un vistazo por el espacio de la puerta. Se preguntó qué hora debía de ser, por la mañana, pensó, pero aparte de eso, todo era posible. Hola, Thomas, saludó Matthew sonriendo, luego miró a Alastair y añadió con una voz glacial, Alastair. Fairchild, repuso Alastair en un tono igualmente gélido. Thomas pensó que quizá Alastair se sentía aliviado de que hubiera algo normal en la situación, aunque solo fuera el desprecio habitual entre Matthew y él. De ninguna manera. El inquisidor Bristock entró en el santuario seguido de Charlotte. Impresionaba verla con su atuendo de cónsul. A su lado, Bristock estaba vestido con el uniforme negro y gris del inquisidor, una larga capa negra cubierta de runas grises, un broche de plata en el pecho y botas negras con hebillas de metal. A Thomas, el estómago se le cayó a los pies, Bristock iba en serio. Sal de aquí, Fairchild. Charlotte miró mal a Bristock y se volvió hacia Matthew. Será mejor que te vayas,
Cariño, dijo amablemente. Todo irá bien. También Charles ha llegado a casa por Portal esta mañana, si quieres ir a verlo. No, no especialmente, contestó Matthew, y lanzó una mirada triste a Thomas mientras la puerta del santuario se cerraba entre ellos. Matthew gesticuló con la boca diciéndole algo a Thomas, que podría haber sido tanto ánimos como una receta de galletas de limón. Thomas nunca había aprendido a leer los labios. Charlotte miró hacia su hijo durante un momento antes de volverse hacia el asunto que los ocupaba. Thomas Lightwood, dijo. Alastair Carstairs. Esto será un juicio con la espada mortal. ¿Entendéis lo que implica? Thomas asintió. Alastair solo parecía enfadado, lo que, como Thomas se había imaginado, únicamente les valió una explicación del inquisidor. La espada mortal es uno de los regalos de Raziel, explicó pomposamente. Obliga a decir la verdad a cualquier cazador de sombras que la sostenga. Es nuestra mejor arma contra la corrupción y la maldad entre nuestras filas. Thomas Lightwood avanza y coge la espada. Yo se la llevaré, dijo Will, y ya no sonaba en absoluto jovial. Desenvainó la espada con ojos serios y se la llevó a Thomas. Coloca las manos con las palmas hacia arriba, muchacho, le indicó. No vas a estar blandiendo la espada. Ella te estará probando. Thomas extendió las manos. Notaba a Alastair observándolo, tenso como una cuerda de arco. El santuario al completo parecía estar conteniendo la respiración. Thomas se dijo a sí mismo que era inocente, pero mientras la espada descendía hacia él, las dudas comenzaron a agujerearle su seguridad. ¿Y si la espada le podía ver el alma, ver todos sus secretos, todo lo que siempre había estado tratando de ocultar? Will le colocó la espada, por la parte plana de la hoja, sobre las palmas de las manos. Thomas tragó aire, el peso de la espada era mayor del que había supuesto. La notaba como un lastre no solo en las manos, sino como un peso en todo el cuerpo, todo el corazón y la sangre y el estómago. Quiso boquear de náuseas, pero se contuvo. Oyó la risita de Bristock. Míralo, decía. Grande como un caballo, ese chico, pero ni él puede soportar la fuerza de Mayartach. Will estaba muy quieto. Thomas lo miró desesperado. Will Gerondel era el hombre que, aunque no estaba emparentado con él por sangre, era básicamente su familia, su tío, alguien en quien podía confiar, amable y divertido. Al ir creciendo, Thomas había comenzado a entender que detrás de esa fachada amable había un pensador inteligente y un gran estratega. Se preguntó cuál sería la jugada de Will en esa situación concreta. Will lo miró directamente a los ojos. ¿Mataste tú a Lillian Smith? Matthew y Christopher fueron conducidos por el pasillo por un grupo de miembros del enclave que no paraban de murmurar, entre ellos se hallaban Gideon, Sophie, Eugenia, Gabriel y Cecily. Matthew no podía contar el número de adultos que se habían acercado a él esa mañana para estrecharle el hombro y asegurarle que todo iría bien con Thomas. Claro que también estaban los otros, los que le lanzaban miradas acusatorias o lo observaban de reojo, suspicaces. Matthew se alegraba de que Christopher no pareciera darse cuenta de que la gente lo miraba mal. No me gusta nada dejar a Thomas, dijo Christopher echando una triste mirada hacia atrás mientras los conducían hacia la entrada principal del instituto. La puerta doble estaba abierta y aún más miembros del enclave se apiñaban en el patio. Matthew pudo ver a los Ponsonby y los Wentworth, todos ceñudos. No tenemos elección, Kit, repuso Matthew. Como mínimo, Will y mi madre están allí con Bristock. Y Tom es inocente. Lo sé, contestó Christopher. Miró alrededor a la apiñada multitud y se estremeció ligeramente. Quizás se daba cuenta de más cosas de las que creía Matthew. ¿Crees que James estará bien? Pensar en James hizo que Matthew sintiera un dolor en el pecho. Había discutido con James la noche anterior, ellos nunca discutían.
Magnus nunca permitirá que le pase nada, respondió Matthew. Estoy seguro de que aparecerá por aquí en cualquier momento y nos contará todo lo que pasó anoche. Bajó la voz. Lo de viajar al reino de los sueños y todo eso. Bueno, espero que Lapitos lo ayudara, comentó Christopher mientras metía las manos en los bolsillos del abrigo. Aún no puedo imaginarme por qué alguien querría un objeto que coge runas y las pone en otra persona. ¿De qué estás hablando? A menudo, Matthew sentía que se perdía algo cuando hablaba con Christopher de sus experimentos, pero esto era aún más confuso de lo normal. Bueno, siguió Christopher, si fueras un cazador de sombras podrías dibujarte las runas tú mismo, y si no lo fueras, no podrías usar runas en absoluto sin convertirte en un repudiado. Sí, sí, pero ¿de qué estás hablando? Christopher suspiró. Matthew, ya sé que era muy tarde cuando te pasaste por la casa de Grosvenor Square anoche, pero debes escuchar cuando se te explican las cosas. No todos son datos aburridos, ya sabes. Una chispa de temor se le encendió a Matthew en el estómago. Yo no pasé por la casa anoche. Sí que lo hiciste, insistió Christopher parpadeando confuso. Me dijiste que James necesitaba lapitos, así que te la di. Matthew sintió un frío helado en la boca del estómago. De la noche anterior, recordaba haber acompañado a Lucy y después haber regresado a su piso para pasarse el resto de la noche bebiendo con Oscar frente a la chimenea. Si hubiera hecho una visita sorpresa al laboratorio de su padre a altas horas de la noche, estaba seguro de que lo recordaría. Christopher, no sé a quién le diste lapitos anoche, dijo con urgencia. Pero no fue a mí. Christopher se puso blanco. No, no lo entiendo. Eras tú, era exactamente como tú. Si no eras tú. Oh, Dios, ¿a quién le di lapitos? ¿Y para qué? Thomas trató de coger aire. El peso de la espada se le extendió por el pecho, y era más que peso, era dolor, docenas, miles de pequeñas agujas pinchándole y hundiéndosele en la piel. Las palabras le salían de la boca, sin control ni premeditación, ahora entendía el modo en que Mayartach hacía imposible ocultar la verdad. No, dijo casi sin aire. Yo no maté a Lillian Smith. Charlotte soltó el aire, aliviada. El inquisidor masculló algo en un tono furioso. Si Alastair hizo algún ruido, Thomas no llegó a oírlo. Como si le estuviera preguntando a Thomas por su desayuno, Will prosiguió. ¿Asesinaste a Basil Ponsey? ¿O a Filomena D'Angelo? ¿O a Elias Carstairs? Esta vez, Thomas estaba preparado para el dolor. Pensó que lo causaba la resistencia. El intentar oponerse a las exigencias de la espada. Así que trató de relajarse, de dejar que le salieran las palabras sin luchar. No. Soy un guerrero. Pero no soy un asesino. Will movió el pulgar en dirección a Alastair. ¿Has visto a ese tipo asesinar a algún cazador de sombras? Me refiero a Alastair. ¿Ha asesinado a alguien, que tú sepas? ¿Quizá Amos Gladstone? ¿Perdona? Exclamó Alastair horrorizado. No, contestó Thomas. Nunca he visto a Alastair cometer ningún asesinato. Y, añadió, bastante sorprendido de hacerlo, no creo que hiciera una cosa así. Al oírlo, la comisura de la boca de Will se alzó casi imperceptiblemente. ¿Tienes algún otro secreto, Thomas Lightwood? La pregunta lo pilló desprevenido. Thomas se cerró, rápido y con fuerza, antes de que cualquier secreto se le pudiera escapar por la boca, secreto sobre sus amigos, secreto sobre el linaje de James. Cualquier cosa sobre Alastair. Will, protestó Charlotte. Tienes que preguntar cosas específicas. No puedes simplemente ir rebuscando. Perdona, Thomas. Retiro la pregunta, dijo Will, y el aplastante peso de la espada disminuyó al instante.
Will miró fijamente a Thomas y, pasado un momento, le preguntó con toda intención. ¿Sabe Gideon que aún me debe 20 libras? Sí, respondió Thomas, sin ser capaz de evitarlo, pero finge no recordarlo. Lo sabía, gritó Will. Se volvió hacia el inquisidor con una sonrisa triunfante. Creo que ya hemos acabado. ¿Acabado? Ladró Bristock. Pero, si casi ni hemos empezado. A esos dos hay que interrogarlos a fondo, William, y tú lo sabes. Creo que ya he hecho todas las preguntas relevantes, replicó Will. No le has hecho ninguna pregunta a Alastair, gritó Bristock. Cualquiera de los dos puede saber algo más. Podrían saber por qué, por ejemplo, nadie ha sido asesinado desde que están encerrados aquí. Eso solo ya es motivo de sospecha. ¿Y por qué iba a hacerlo? Intervino Charlotte. Los asesinatos no ocurren todas las noches, y pensar que Alastair asesinará a Lillian es incluso ridículo. Él apareció después de Thomas y no tenía ni una gota de sangre encima, y acudió a nosotros. Un asesino se hubiera lavado las manos en todo el asunto una vez tuviéramos bajo custodia al sospechoso equivocado. Bristock pareció hincharse como un sapo. ¿El sospechoso equivocado? Encontré a Thomas junto a Lillian, cubierto de sangre. En las sabias palabras de alguien, repuso Will alzando la espada de las manos de Thomas, hay más cosas en la tierra y el cielo de las que sueña tu filosofía, Maurice. Shakespeare, dijo Alastair. Eso es de Hamlet. No lo de Maurice, claro, pero el resto. Will pareció sorprendido, y luego divertido. Se volvió hacia Thomas. Tom, dijo. Sé que esto ha sido terrible, pero a tu edad, sospechaban de mí por todo tipo de barullos. Una vez se sepa que has sido juzgado por la espada, el enclave lo olvidará todo. Te lo prometo. Hizo una pausa. Y ya no veo que tengamos que usar más la espada. No eres tú quien debe tomar esa decisión, rugió el inquisidor. El instituto se sacudió bajo sus pies. Thomas miró alrededor, incrédulo, mientras los candelabros se estrellaban contra el suelo y las sillas caían de lado. Una fina raja se abrió en el suelo mientras Alastair comenzaba a ir hacia Thomas, y se detenía, sin saber qué hacer. Bristock se había agarrado a una columna, con los ojos desorbitados. Will había cogido a Charlotte y la sujetaba con el brazo sobre el hombro mientras miraba alrededor, ceñudo. Los temblores cesaron. ¿Qué? Boqueó Bristock, pero nadie lo oyó, los otros cazadores de sombras ya corrían veloces hacia la puerta. Mientras cruzaban el puente de Waterloo, Anna caminaba un poco más deprisa de lo que era estrictamente necesario, lo que hacía que Ariadne tuviera que esforzarse para mantenerse a la altura de sus largas zancadas. La torre del instituto se alzaba imponente al otro lado del río, oscura contra el cielo iluminado. Anna ya se hallaba a medio puente cuando se dio cuenta de que estaba sola. Se volvió y vio a Ariadne parada a unos cuantos metros, con las manos sobre las caderas. Ariadne tenía unas caderas muy bonitas, que se curvaban hacia una fina cintura, y unas piernas, como Anna sabía, muy bien formadas. Incluso tenía unos pies atractivos, que en ese momento había plantado sobre el pavimento, sin moverlos. No puedo caminar tan rápido como tú, protestó Ariadne. Pero no iré corriendo a tu lado. No es digno. Si prefieres ir sola, solo tienes que decirlo. Incluso a esa temprana hora de la mañana, ya había tráfico en el puente, empleados que se apresuraban hacia el trabajo, vendedores ambulantes de camino al mercado matutino de Covent Garden, carros de leche con las botellas tintineando, pero como Ariadne y Anna estaban cubiertas por sendos glamers, nadie se paró a mirarlas. Llevo 2 años corriendo para alejarme de ti. ¿Por qué debería pararme ahora?, pensó Anna. Aunque sí tenía que ser sincera consigo misma, esas últimas semanas se había dedicado muy poco a correr.
Le hizo una pequeña reverencia burlona, pero permaneció donde se hallaba. En un instante, Ariadne la alcanzó, y juntas acabaron de cruzar el puente. El cielo estaba comenzando a azulear por el este. El viento alborotaba la melena oscura de Ariadne. Anna siempre había pensado que, cuando lo llevaba suelto, parecía una nube de tormenta. Es raro, comentó Ariadne. Ahora que tenemos esa información sobre Jessie Blackthorne, ¿qué hacemos con ella? Por el momento, nada, contestó Anna. Primero, Lucy se lo quiere contar a Grace. Mientras se subía a un coche de caballos, eso había sido lo último que Lucy les había dicho, una petición urgente en la que les decía que necesitaba volver al instituto antes de que su tía Cecily se diera cuenta de su ausencia. Anna y Ariadne aún tenían que acabar su patrulla, pero en ese momento ya volvían al instituto. Anna estaba decidida a averiguar si había pasado algo nuevo con respecto a Thomas. Me sorprende bastante que sean amigas, dijo Ariadne. No sabía que Grace tuviera planes para conocer a nadie, o ninguna amiga que la visitara en su casa. Cuando Charles no está, es como una especie de fantasma. Anna no estaba totalmente segura de que Lucy y Grace fueran lo que se dice amigas. No entraba en el carácter de Lucy ser amiga de alguien que hubiera hecho daño a su hermano. Por otra parte, Lucy siempre se estaba imaginando historias en las que ella era la heroína de grandes aventuras. Investigar el misterio romántico de la muerte de un muchacho sin duda entraba en esa categoría. Habían llegado al Victoria Embankment, que corría por el lado norte del Támesis. Ahí el viento del río era más frío, y Anna se estremeció. Con suerte, Grace no te molestará durante mucho más tiempo, replicó. Finalmente, Charles tendrá que regresar de París y casarse con ella. Ariadne rió por lo bajo. Todo el mundo piensa que debería menospreciar a Grace por el insulto de quitarme a mi antiguo prometido. Pero en realidad, acogerla fue idea mía. De verdad. Anna sentía curiosidad, a su pesar. Ariadne se encogió de hombros. No quería casarme con Charles, ya sabes. Tú deberías saberlo. Mejor que nadie. Anna no contestó. Quizá no quisieras, pensó, pero aceptaste casarte con él, sabiendo que me romperías el corazón. ¿Sabiendo que nunca lo amarías? Yo jamás hubiera hecho algo así. Cuando me desperté después de estar enferma y descubrí que me había dejado por Grace, lo que más sentí fue un gran alivio, le explicó Ariadne. Creo que se lo agradecí a Grace. Pensé que si la invitaba a vivir con nosotros, le mostraría al enclave que no le tenía ningún resentimiento. Después de torcer hacia Carmelite Street, pasaron un edificio de ladrillo de ventanas geminadas. La aguja del instituto se alzaba sobre los edificios cercanos, y el laberinto de las calles familiares alrededor de la catedral pareció acogerlas. Bueno, eso será todo un sacrificio para el enclave, repuso Anna. No era solo por el enclave. Quería conocer mejor a Grace, por nuestra experiencia compartida. Anna soltó una carcajada. ¿Y en qué se parecen vuestras vidas, Ari? Ariadne la miró muy seria. Ambas somos adoptadas. Eso no se le había ocurrido pensar a Anna. No siempre he estado de acuerdo con tus padres, repuso pasado un instante, pero te quieren. Creo que es mucho más dudoso que Tatiana tenga algún sentimiento amable hacia Grace. Mis padres sí que me quieren, aceptó Ariadne, pero nunca reconocen mi pasado, ni que me trajeran de la India cuando tenía 7 años o ni siquiera que cuando nací me pusieran un nombre diferente. Ariadne vaciló, como si buscara las palabras adecuadas. Siento como si siempre estuviera entre dos mundos. Y aunque me alegro de ser su hija, también soy alguien más. Anna oyó un estruendo en la distancia, como el sonido de un tranvía al pasar. ¿Qué nombre te pusieron al nacer? Casi habían llegado a las verjas del instituto.
Ariadne vaciló un instante. Kamala, contestó. Kamala Joshi. Kamala. Un nombre como de flor. ¿Y no había ninguna otra familia, nadie que pudiera ayudar? Preguntó Anna. Una tía y un tío, pero mis padres y ellos se odiaban. Se negaron a acogerme. Me podría haber criado el Instituto de Bombay, pero yo quería una madre y un padre. Una familia. Y, quizá, irme lejos de los que me habían rechazado. Los ojos de Ariadne, hermosos y profundos, con sus puntitos dorados, se clavaron en el rostro de Anna. Era enervante ser mirada de esa manera, hacía que Anna se sintiera vista de un modo que raramente sucedía. Anna. ¿Podrás llegar a perdonarme? Anna se tensó, la pregunta la había pillado desprevenida. Ariadne. Un rayo crepitó en el cielo. Anna se volvió sorprendida. No había habido ninguna señal de que fuera a haber tormenta, el cielo del amanecer había estado tranquilo. Pero en ese momento... ¿Qué es eso?, susurró Ariadne. Una enorme nube oscura colgaba sobre el instituto, pero solo sobre el instituto. Era gigantesca, negra como la brea, y se revolvía sobre la iglesia como propulsada por ráfagas internas. Alrededor, todo el cielo se extendía azul y limpio hasta el horizonte. Un trueno resonó mientras Anna miraba alrededor perpleja. Un mundano en ropa de trabajo pasó junto a ella, silbando para sí, resultaba evidente que no podía ver la tormenta. Anna empujó la verja para abrirla, y Ariadne y ella entraron en el patio. Estaba cubierto de sombras, por la nube que se agitaba en lo alto. Los relámpagos crepitaban en la aguja del instituto. Ariadne ya tenía un kanda, una hoja de doble filo, en la mano. Anna se descolgó el látigo del cinturón y fue girando, describiendo un lento círculo, con todos los sentidos en alerta. Captó un leve movimiento, algo oscuro, como una salpicadura de tinta, se movía por el centro del patio. Dio un paso hacia allí, y justo entonces la cosa se alzó desde el suelo hacia afuera, no era una salpicadura en absoluto, sino algo blando, negro, en movimiento y vivo. Anna saltó hacia atrás, cubriendo a Ariadne a su espalda, mientras la cosa salía con fuerza de la tierra y abría grietas zigzagueantes en las losas del patio. El agua surgió a chorro por las grietas y cubrió el patio con el hedor a sal caliente y salmuera. Incluso mientras Anna giraba y azotaba la oscuridad con el látigo, no pudo evitar pensar cómo era posible que el patio del instituto se estuviera llenando de agua de mar. Aunque inicialmente reticente a salir de su caliente pesebre al helado exterior, Valius recuperó su energía rápidamente y llevó a Lucy a la casa de Chiswick a altas horas de la noche. Lucy desmontó y le acarició el morro al caballo antes de atarlo a un poste junto a las verjas, con una manta sobre el lomo. Avanzó con cuidado sobre el terreno descuidado y requemado por el frío del invierno. Como de costumbre, la casa de Chiswick parecía abandonada, con solo el silbido del viento invernal al pasar entre los árboles como compañía. Pero aún así estaba decidida a no correr ningún riesgo. Si sus suposiciones sobre Jessie se aproximaban aunque fuera remotamente a la verdad, entonces tendría que ser especialmente cautelosa. Cruzó el ruinoso jardín mientras pensaba con ironía que estaba comenzando a conocerse los caminos por los terrenos de Chiswick casi tan bien como las calles de su propio barrio. Serpenteó entre el santuario destrozado y las matas crecidas sin control hasta llegar al viejo cobertizo del jardín. Se detuvo a escuchar durante unos minutos para asegurarse de que nadie la había seguido. El roce de las ramas desnudas contra las placas de la pared del cobertizo le puso los nervios de punta, pero siguió adelante y se acercó a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Captó un olor amargo en el aire, tal vez incienso, que Grace habría estado quemando como parte de algún intento de resucitar a su hermano. Lucy se coló dentro, y una vez los ojos se le ajustaron a la luz, vio el cuerpo de Jessie, igual que lo había visto la última vez, tendido en el ataúd de cristal. Los ojos cerrados,
las manos cruzadas sobre el pecho. Sin embargo, tenía que asegurarse. Con manos temblorosas, hizo algo que no había hecho nunca antes, y alzó la tapa del ataúd de cristal, sujeta con bisagras. El cuerpo ante ella no era Jessie, se dijo. Jessie era un fantasma, un espíritu, y no sus restos físicos. Aún así siguió sintiendo como si estuviera realizando alguna extraña forma de violación cuando le cogió las solapas de la blanca chaqueta funeraria y las separó. La camisa de paño estaba salpicada de sangre. Conteniendo la respiración a medias, Lucy comenzó a desabrocharle la camisa desde arriba, apartándole la fría tela, en un gesto que era grotescamente íntimo. Allí, sobre la piel pálida del pecho, estaba la runa de fuerza. Sobre el hombro izquierdo, velocidad y precisión. Videncia, en la mano izquierda, aunque ella sabía que no era su mano dominante. En el interior del codo estaba la runa en Kelly. Lucy dejó que se le escurriera la tela de entre los dedos y se quedó mirando las marcas negras sobre la piel de Jessie, pálida como la cera. Era como se había temido. El anclaje. Las runas. Jessie nunca había tenido ninguna runa. Pero había 5 en su cuerpo. Una por cada cazador de sombras asesinado: Amos Gladstone, Basil Ponsonby, Filomena D'Angelo, Elias Carstairs y Lillian X. Smith. Como en un sueño, fue hasta la pared del fondo y bajó la espada de los Blackthorn. Sus pasos se fueron haciendo más lentos mientras regresaba junto al ataúd. La tapa seguía abierta y, dentro, Jessie yacía totalmente inmóvil, tranquilo, completamente inconsciente de lo que sucedía. No era justo. Era horriblemente injusto. Jessie era inocente. Pero también lo habían sido todos los que habían muerto asesinados. Lucy tenía que hacerlo ya, antes de perder el valor. Apretó los dientes y alzó la espada, agarrando la empuñadura con ambas manos, preparada para asestar un golpe certero, como su padre le había enseñado. Jessie, susurró. Jessie, lo siento muchísimo. Una luz destelló en la hoja de la espada, justo en el mismo momento en que algo golpeaba a Lucy en la coronilla. La espada Blackthorn se le cayó de las manos. Mientras la espada rebotaba en el borde de la caja de cristal y resonaba al chocar contra el suelo, las sombras fueron cubriendo la visión de Lucy y arrastrándola a la oscuridad.